25 minutos pasan de las 4 de la tarde en todo el Uruguay. Es un gusto darle la bienvenida a esta edición de DNews a Oleksandr Slivchuk, que es analista político, que está en Ucrania. Oleksandr, buenas tardes, gracias por este contacto. Comencemos actualizando la situación en Soledar y Bakhmut. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los últimos reportes que tienen ustedes allí? ¿Y qué puede seguir en los próximos días? Buenas tardes, gracias por invitarme. Según la información del Estado Mayor y de los expertos militares, la situación en Bakhmut es complicadísima, lo más sangriente en toda Ucrania. Por ahora, la ciudad está dividida por el río y la parte oriental está controlada por las fuerzas rusas, la parte occidental está controlada por Ucrania. Lo mismo pasa en el al norte de la ciudad de Bakhmut, a la ciudad vecina de Soledar. Allí las batallas ya siguen en las afueras con fuerzas ocupantes de Rusia. Ningún bando ya puede atacar y empezar la ofensiva. La situación está más o menos frenada. Por eso en Ucrania buscan algunas posibilidades a organizar la defensa para frenar el avance ruso, pero la situación es complicada para ambos lados. O sea que no es de esperar que haya una recuperación de territorios o algún cambio en el dominio en función de estos ataques que se están dando, estos enfrentamientos. Yo creo que no. Yo creo que en las semanas que vienen no debemos esperar y anticipar que la situación va a cambiarse mucho. La situación sigue así por semanas, por meses casi. Y Rusia y Ucrania puede avanzar en Bakhmut. Incluso que Rusia ya manda fuerzas movilizadas a la zona del este de Ucrania, a la zona de Bakhmut también, y también manda fuerzas a Belarus. Y Ucrania está obligada a tomar las tropas desde el frente y mandarles a la frontera con Belarus, porque hay miedo y riesgo que Rusia va otra vez a entrar al territorio de Ucrania desde Belarus, que hizo en febrero en el inicio de la invasión. Por eso el objetivo ruso es distraer las fuerzas ucranianas. El objetivo ucraniano es frenar el avance ruso en Bakhmut para no perder el control sobre la provincia de Donetsk. La situación ahí es complicadísima, pero yo creo que por lo menos las semanas que vienen, no vamos a ver los cambios globales en esta parte del frente. Volodymyr Zelensky anunciaba en las últimas horas el envío de todo el apoyo necesario para defender justamente las posiciones en Soledar y también en Bakhmut. ¿Significa que le está generando un gasto importante al ejército ucraniano ese ataque ruso en esa región? Bueno, el jefe de fuerzas de infantería personalmente se fue a Soledar, a una zona peligrosa, pero sí se fue para reunirse con los soldados y oficiales que están ahí. Por eso el foco y todo el apoyo ya llega directamente a la zona de Bakhmut y Soledar, porque la pérdida de Bakhmut y Soledar es un riesgo para otras dos ciudades centrales de la región, la ciudad de Kramatorsk y Sloviansk, que son centros provinciales. Ucrania no puede perder ni Bakhmut ni Soledar, porque eso abre la puerta hacia el oeste de la provincia de Donetsk y va a ser un riesgo muy serio. Por eso Bakhmut es un clave, es un puesto estratégico para ambos lados. Rusia quiere atacar, Ucrania debe defender Bakhmut con todo precio. Y a medida que se prolonga ese enfrentamiento, ¿el gran perjudicado es Ucrania o también le sale caro a Rusia mantener ese frente de batalla? Rusia es un país que tiene un montón de recursos, hay que entenderlo, y nunca contamos los recursos de Rusia porque tiene recursos humanos que casi no terminan. Eso es, Rusia es un país autoritario, puede movilizar gente, puede presionar algunas protestas contra movilización. A Rusia ya cerró la frontera para los varones que pueden servir en el ejército, para las reclutas, teóricamente para las reclutas. Hay que entender que en Rusia no sigue la ley marcial. Eso es una violación de derechos humanos, a cerrar la frontera para los hombres.
Eso significa que Rusia va a movilizar más gente, más reclutas, a preparar más recursos para eso. Incluso que ya llega a la zona del conflicto los armamentos soviéticos de años 80, 70, incluso que de la época de la guerra de Afganistán con la Unión Soviética. Eso ya llega a Ucrania en muchas cantidades. Esos armamentos no son precisos, claro, que son viejos, pero hay mucho. Rusia juega con cantidad y tiene esos recursos. Ucrania juega con calidad y con armamentos precisos, y lo que nos falta es recursos humanos y armamentos. Ese es un problema, pero todavía es posible frenar el avance ruso con lo que tenemos. Pero el tiempo juega en contra de los intereses ucranianos, eso está claro. Creo que sí. Yo creo que sí. Y sí, el tiempo juega en contra, incluso que hace mucho frío en la zona, y cada día para nosotros son pérdidas enormes. Eso es una cosa muy sensible para el gobierno, para la sociedad democrática en Ucrania. Por eso, para Rusia perder más gente no provoca problemas. Para Ucrania sí. No podemos ni perder la gente ni perder el tiempo. Oleksandr, ¿qué significa la destitución del comandante de las fuerzas rusas, decidida por Vladimir Putin pocos meses después de ubicarlo en ese cargo? Él tenía un nombre informal, general ¿cómo se llama? General Armagedón. Y él fue también la persona, Serhiy Surovikin se llamaba, que empezó a bombardear la infraestructura crítica eléctrica de Ucrania. Era una idea suya de esa manera hacer Ucrania colapsar. Pero ese colapsó, ese plan no funcionó. Entonces las fuerzas rusas bajo su comando no podían contraatacar y ofender en la zona de Bakhmut. Las fuerzas rusas se fueron desde la zona de Kherson, perdieron Kherson, incluso que los bombardeos de infraestructura crítica energética sirvió para nada. Ahora tenemos la luz, a veces sí hay apagones, pero eso no es un problema enorme. Y por eso le sustituyeron con el jefe de Estado Mayor de Rusia, y eso demuestra que en Rusia misma hay problemas internos entre los generales, y buscan alguna solución. Lo mismo que buscaba Adolf Hitler en el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando siempre reemplazaron los oficiales y comandantes claves. Lo mismo hace Rusia ahora, pero es una cosa ya no nueva. Rusia lo decía antes, y eso demuestra solamente los problemas que tienen dentro del Estado Mayor de Rusia. ¿Putin reconoce un error con esta decisión de cambiar a la persona que había ubicado en ese cargo meses atrás? Creo que sí. Putin reconoce que esa persona no llegó a los resultados que pensaron, no cumplió sus objetivos. Eso sí, seguramente que sí, porque reemplazar un jefe que debería ser exitoso, pero no era exitoso, reemplazar un jefe de toda la guerra, esa zona y de las fuerzas rusas aquí en Ucrania, eso demuestra que sí. El señor simplemente fracasó con sus planes. Pero otra cosa, eso demuestra que Ucrania logró sobrevivir bajo bombardeos de infraestructura energética, de calefacción de agua potable. Ucrania logró cerrar el espacio aéreo, porque durante el último bombardeo interceptamos 85% de los misiles y drones lanzados por Rusia. Es un récord para nosotros, es una cifra lo más grande durante toda la guerra. Y ya Rusia vea que Ucrania casi puede cerrar el espacio aéreo con la defensa antiaérea que tenemos. Que otra vez demuestra que en Rusia hay fracasos, pero la ventaja de Rusia es recursos humanos y armamentos que no terminan. Entonces, ¿los ataques en Bakhmut y Soledar responden al cambio de estrategia por el fracaso de los ataques a la infraestructura energética? De alguna manera los ataques en Bakhmut y Soledar son más inesperados, porque Rusia ahora está dispuesta a pagar un precio altísimo de muertos de sus propios soldados, pero lo hace. Por eso puede ofender, puede contraatacar, pero con un precio de sus propios militares, de sus propios soldados. Eso no es un cambio de estrategia. Rusia lo hacía antes, los ataques masivos con muchas bajas, muchas pérdidas, muchos heridos.
pero finalmente llegan con su objetivo, pero con un precio altísimo. Y también destruyen la ciudad. Ahora 60% de las viviendas en Bakhmut son destruidas, como lo mismo que ocurrió con Mariupol. Rusia utiliza una estrategia de bombardeo de alfombra, que cuando artillería no para disparar, lanzar cohetes múltiples también no paran. Lo mismo que hacían en Siria, en Alepo, cuando arrasan la ciudad, es imposible defender y no hay que defender. Defender las ruinas, ¿para qué? Solamente el territorio. Y con ese Rusia tiene éxito porque tiene una cantidad de proyectiles y artillería viejo, pero una cantidad muy grande. El ataque ucraniano de las últimas horas, que habría dejado pérdidas en cantidad de víctimas mortales a Rusia de cerca de 100 soldados. ¿Dónde se da? ¿En qué contexto? ¿Y cómo puede impactar en el curso de estos acontecimientos que nos estás contando? Bueno, nos informaron que las fuerzas fronterizas, las tropas del control fronterizo de Ucrania, con la ayuda de drones de vigilancia, lograron a localizar los grupos de artillería, los grupos de fuerzas especiales rusos, también en la zona de Bakhmut, en Soledar. Ahí pasa una carnicería. Lograron a localizarles, y artillería occidental que está suministrada a Ucrania de alta precisión logró a destruir aquella trinchera con soldados adentro. Pero lo mismo ocurre con Ucrania muchas veces. Los drones de vigilancia a veces viven 1 o 2 días, una semana, y son derribados. Ahí ahora, por ejemplo, ese es un armamento, un parte de esta guerra muy importante, porque Rusia y Ucrania utilizan un montón de drones de vigilancia, también civiles, no solamente militares. Y eso es un recurso que siempre está perdiendo y perdiendo. Pero con eso es posible localizar al enemigo en su retaguardia, y aquí lo hacemos bastante exitoso. Nos hablabas recién de la posible llegada de tropas desde Belarus, desde Bielorrusia. ¿Qué le da a Putin esa acción? Bueno, oficialmente la inteligencia ucraniana y el Ministerio de Defensa dicen que eso no va a ocurrir, por lo menos el futuro que viene, lo más, bueno, a corto plazo. Pero con eso Rusia puede, por primero, distraer la atención ucraniana, porque debemos a defender la frontera, que es gigante, con Belarus. Segundo es que cerca de la frontera con Belarus hay una planta nuclear de Rivne, una planta nuclear que Ucrania no puede perder. Y ya perdimos la planta de Zaporizhia y sabemos lo que pasa ahí pasa un terrorismo nuclear. Esa planta cerca de la frontera con Belarus es importantísima para la energética ucraniana, y por eso dicen que Rusia, en teoría, puede intentar atacar y ocupar esa planta. Lo mismo que solamente entrar y salir, a bombardear con artillería las zonas fronterizas. También es un riesgo, incluso que la ciudad de Kiev, la capital, está situada a unos 150 kilómetros desde la frontera con Belarus. Entonces hay riesgo de que la ciudad capital sea en alcance de sistemas de misiles rusos desde el territorio de Belarus. Hay un montón de riesgos, y eso sí era así. Pero Ucrania se prepara. Ahora en los bosques en Belarus hay minas, hay trincheras, todos puentes y carreteras son voladas. Hay tropas, claro que hay tropas en la frontera, y se espera la posibilidad del ataque, pero yo creo que ese riesgo siempre está en la mesa, pero no sabemos exactamente si eso va a pasar o no. Yendo al plano político de esta guerra, ¿cómo encontrás, cuál es tu opinión sobre Volodymyr Zelensky a 11 meses prácticamente de la invasión y con 11 meses de combates arriba? ¿Lo ves más fuerte, más débil? ¿Le pasa factura el agotamiento? ¿Cuál es la realidad que perciben ustedes allí? Bueno, el presidente Zelensky sigue con apoyo. Es una perspectiva positiva para mí, porque yo veo que la sociedad no cansa y no deja apoyar el rumbo del presidente y del gobierno. Esa es una cosa positiva en época de guerra, que la sociedad no pide negociaciones con Rusia y no pide ninguna concesión, no acepta ningún compromiso territorial,
es decir, en general entienden y apoyan el rumbo y estrategia del gobierno y del presidente. Zelensky otra vez demuestra su capacidad de comunicar, porque en Ucrania los poderes y funciones del presidente son limitados. Aquí somos una república parlamentaria presidencial, por eso el parlamento tiene más funciones que el presidente. El presidente sí, lo que él hace muy exitoso es comunicar en el nivel internacional como un diplomático lo más importante de Ucrania. En el nivel cultural acumula el apoyo con aliados occidentales e internacionales. Eso sí, Zelensky con eso está exitoso y yo personalmente como analista político, yo analizo como un logro significativo para él. Pero lo que se cambió es el nivel de bombardeos con misiles. Rusia ya no lanza tan muchos misiles como antes. Ya hay pocos, hay un ataque por mes, pero una oleada de misiles por mes, porque ya no tiene tan muchos recursos de misiles. Pero las batallas de artillería siguen en el mismo nivel, creo. Dicen que ya el fuego también se cambió, un poco disminuyó. Rusia también se siente esa falta de proyectiles, incluso que para Rusia, pero las batallas siguen muy sangrientas. Aquí no existe la guerra de trincheras y el conflicto no está congelado. A veces pasa una batalla cuerpo a cuerpo, o lo mismo que ocurría durante la Segunda Guerra Mundial, con tanques, con artillería, con aviones, cotidiano, cada día. Por eso, en general, sí, hay menos ataques contra ciudades en otras partes de Ucrania, ataques con misiles, pero en el frente sigue lo mismo. Oleksandr Slivchuk, analista político, gracias por estos minutos con DNews. Siempre un placer participar. Gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes.